volvemos y tenemos una charla súper interesante. Esta semana medio nos pasó por encima, pero el fin de semana nos desayunamos con que Estados Unidos decidió bombardear Irán y en el bombardeo asesinar a su líder religioso en un hecho que desató una oleada después de respuestas de Irán sobre los aliados de Estados Unidos e Israel. Es un tema del cual medio hablamos por arriba o tocamos un poquito en los últimos días, pero me parecía que estaba bueno hoy hacer un foco y detenernos un rato en entender un poco qué es lo que está pasando. Y para eso tenemos del otro lado a Laura Carpineta, que es la especialista, es nuestra especialista de internacionales del Destape. Hola Laura, ¿cómo estás? Buen día. Acá Martín Epstein te saluda. ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, Laura, contanos de la manera más esquemática que podamos para entender qué es lo que se está jugando en Medio Oriente, ¿no? Porque hemos visto un montón de cosas, hemos visto un montón de videos y para los que no entienden muy bien qué es lo que está pasando, estaría bueno arrancar por eso. Bueno, ¿qué es lo que está pasando y cómo se ordena ese juego? Bueno, digamos, lo primero que hay que recordar es que 2 meses después de que Estados Unidos invadiera y secuestrara a Nicolás Maduro en Venezuela y obviamente forzara a un cambio de orientación política del gobierno de Venezuela, que hasta ahora era, digamos, su gran rival en América Latina, ataca de manera masiva y mata al máximo líder de quien es su principal rival en Medio Oriente, que es Irán, ¿no? Eso sí. Es como para tratar de ver que esto no es un caso aislado. ¿Fue lo mismo que Venezuela? No, porque Irán no tiene, tiene más capacidades militares, tiene, es una potencia regional. Venezuela venía de muchos años de debilitamiento y claramente hay quienes dicen no le hizo frente, hay quienes dicen, bueno, estuvo de alguna manera arreglado. Lo que sí vemos es que en Irán no hay por ahora señales de que la muerte el asesinato del máximo líder, de Jamenei, haya generado un vacío de poder en donde veamos o un cambio de régimen, que fue el primer objetivo que se planteó Trump en su momento, el sábado mismo cuando atacó, o algún tipo de acuerdo, negociación, más al estilo como lo que sucedió en Venezuela. Hasta ahora lo que vemos es una transición muy ordenada dentro de Irán. Jamenei tenía 89 años, ya había rumores de que Israel lo quería asesinar, con lo cual ya estaba muy preparado. De hecho, toda la primera línea de poder de Irán, quiero decir, los líderes de los distintos poderes del Estado, los jefes de las fuerzas de seguridad, todos ya tienen como preparados líneas de sucesión bastante claras, con lo cual no estamos viendo en este momento un sistema político, un régimen político en el sentido estricto de la palabra que se esté derrumbando. Eso es número uno. Sí. Número 2, lo que vemos es que pese a que no está pudiendo frenar, defenderse de los ataques, quiero decir, no está mostrando una capacidad defensiva como en otro momento se creyó que Irán tenía, está atacando prácticamente a todo Medio Oriente y se está expandiendo los ataques. Hoy nos enteramos que atacaron a Azerbaiyán. Para los que no saben, Azerbaiyán está en el Mar Negro, o sea, bien al este, ya entrando en el continente asiático. La guerra se está yendo también un poco. El otro día cayó un dron, un ataque con un dron cerca de Chipre, en el Mar Mediterráneo. Ya estamos hablando de costas de la Unión Europea, que hoy nos enteramos que Reino Unido dijo no era un dron iraní. ¿De quién era? ¿No? Okay. Laura, te hago una consulta. Lucía te habla. El dron que no era iraní, ¿de qué se cree que era? ¿Israelí o mira, yo te voy a decir algo. El Reino Unido dijo que no era iraní, y no dijo no dijo estamos investigando de quién es, con lo cual yo entiendo que sabe quién es. Y si sabe quién es y no lo dice, es porque tiene que ser de un aliado. Perfecto. Cada uno que saque las conclusiones de eso como quiera, digo. Y después lo otro que quiero destacar es que ayer un submarino estadounidense atacó e hundió a una fragata iraní que tenía 180 tripulantes adentro, y hoy nos enteramos que esa fragata venía de participar de un ejercicio militar, como se hacen los ejercicios militares entre países en todo el mundo, Argentina incluida. Cuando se hace un ejercicio militar de esa manera,
lo que el país aporta va desarmado, es parte de los protocolos internacionales. Estados Unidos sabía que había ido a un ejercicio militar de India y sin embargo lo atacó y se murieron, se creen, entre 80 y 100 personas y ya se está hablando de un crimen de guerra que muchos están inclusive recordando el ataque de los británicos al Ara Belgrano en la guerra de Malvinas, cuando se atacó y se hundió al Belgrano fuera de la zona de guerra. Y hay cosas que en la guerra no se puede hacer. Claro, sí, nos olvidamos de eso últimamente. Pero Laura, te hago una consulta. Y los ataques de Irán expandiéndose hacia Asia, ¿cuál sería el objetivo de Irán? ¿Por qué ese objetivo exacto? O sea, ¿había bases de aliados? Bueno, particularmente donde atacó en Azerbaiyán había había naves turcas. Turquía, recordemos que es parte de la OTAN, Estados Unidos es parte de la OTAN. Irán lo que dice es que está tomando represalias contra todos aquellos que están ayudando o hicieron posible o están haciendo posible la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra ellos. Eso implica por ejemplo, todos los países que está atacando en Medio Oriente son países que tienen bases militares norteamericanas. Ahora mi lectura que hago es sí, pero me da la impresión que a diferencia de veces anteriores, está yendo a atacar objetivos con intereses económicos. Quiero decir, Irán no le puede ganar la guerra militarmente, ni a Estados Unidos ni a Israel, porque no tiene las capacidades militares. Entonces lo que está queriendo hacer es desestabilizar a tal punto los mercados internacionales, el comercio internacional, especialmente a través de los precios de la energía, que Estados Unidos se vea forzado a tener que poner fin a esto, porque en el fondo Estados Unidos no se está jugando un interés vital en esta guerra. Entonces lo que Irán está tratando de decir es, hagamos que esta guerra sea lo suficientemente costosa para que todo el mundo le pida a Estados Unidos, incluido los estadounidenses, la sociedad estadounidense, para que le meta presión a Trump para que termine. Esa es como la mejor apuesta. Por eso estamos viendo de que están cortando las vías por donde sale el petróleo y el gas en Medio Oriente. Estamos viendo que se atacó una planta del principal productor de gas licuado del mundo en Qatar. Se está yendo, vos me decías, ¿por qué Azerbaiyán? Bueno, el argumento fue que era un aeropuerto. Ahora Azerbaiyán se convirtió ese tiempo en la principal potencia petrolera de esa región. Dato no menor. ¿No? Entonces, yo lo que noto es que hay un punto común en eso, y lo que ya estamos viendo es que los precios están reaccionando, porque los precios internacionales de la energía ya están subiendo. Quizás acá no tanto ya se siente, pero en Europa ya se sintió, les aseguro. Laura, te hago una pregunta bastante simple, pero al mismo tiempo no sé si tiene una respuesta muy, muy concreta. ¿Por qué decide Estados Unidos hacer esto ahora? Porque la verborragia de Trump contra los históricos signados como enemigos de Estados Unidos, Maduro, Xi Jinping, o en el caso de, no sé, Cuba, Corea del Norte. ¿Por qué en este momento decide así medio como si fuese una decisión intempestiva, iniciar una guerra o un bombardeo de estas características con Irán? Bueno, todo lo que hace Trump parece intempestivo por cómo lo hace. Eso no significa que atrás no haya razonamientos, pero esa que te haces vos es la pregunta que se hace muchos en Estados Unidos, aliados y rivales de Trump. Yo no tengo la respuesta exacta, puedo proponer elementos. Viene mal en las encuestas, pero al mismo tiempo la gente que te dice, bueno, viene mal en las encuestas, te dice, bueno, pero justamente viene mal en las encuestas porque las encuestas le está diciendo que deje de poner como prioridad de gobierno cosas que los estadounidenses no quieren que sea prioridad de gobierno. Por ejemplo, ir y hacer una guerra en Medio Oriente, sino quieren respuestas a los problemas económicos de bolsillo real. Un paréntesis, ¿se acuerdan que a principio de gobierno de Trump él lanza como una guerra contra el mundo comercial y le pone aranceles a todo el mundo? Bueno, ¿qué pasó con esos aranceles? Más allá de que él los usó para negociar y en algunos casos sirvió y en otros casos no, la realidad es que esos aranceles se trasladaron, como todo el mundo dijo que iba a pasar, a los precios adentro de Estados Unidos. Por supuesto. Y creció la inflación.
y la gente lo sintió, porque en Estados Unidos no es como acá, medio puntito de inflación, se siente un montón porque la gente vive con lo justo. El sistema, no es que acá en Argentina la gente no viva con lo justo, pero el sistema allá económico está hecho para que todo el mundo viva con lo justo, está todo el mundo muy endeudado, Claro. con lo cual no es que nada más los pobres lo sintieron, lo siente toda la clase media. Entonces ahora está viendo los resultados de eso, que es la gente diciendo, solucioname los problemas en el bolsillo. En noviembre hay elecciones. Una de las lecturas que se hace es que Trump vio en lo que hizo en Venezuela una capacidad para demostrar fuerza y autoridad muy fácil y muy rápido. Y él cree que él se puede imponer en el mundo o adentro de su país mostrando solamente fuerza. Esa es la única manera de conseguir cosas, no a través de la negociación, no a través de nada. Entonces yo creo que hace mucho tiempo que el primer ministro de Israel le viene argumentando que es posible destruir la República Islámica en Irán. Y por algunas razones que yo creo que a todos todavía no se nos escapan, en este momento Trump decidió creerle y acompañarlo. Pero está muy, muy, muy claro que no hay un interés vital inmediato por parte de Estados Unidos que se esté jugando ahí. ¿Y a qué atribuís, lo mencionabas al principio y también lo escribís en una nota en el portal, a qué atribuís el hecho de que Estados Unidos haya decidido hacer dos movimientos casi, no digo en simultáneo, pero con bastante cercanía en el tiempo, como el de Venezuela e Irán, con dos caminos bien diferentes, ¿no? Porque digo, el de Venezuela, bien lo decías, pareciera más bien una especie de transición acordada, pactada, por cómo se dieron los pasos después, y en Irán claramente hay como una especie de puerta, una caja de Pandora que se abrió y no sabemos muy bien cómo termina. ¿Lo asociás con estrategias diferentes, con una mala gestión de la decisión de avanzar con Irán? Bueno, yo creo que primero y principal en Venezuela fue solo y contra Irán fue con Israel. Eso ya te marca que no está decidiendo la estrategia, no la armó solamente él. Claro. A ver, yo también, más allá de que los formatos del ataque fueron distintos, por obvias razones, porque los países tienen otras capacidades, yo creo que Trump nunca, hasta ahora yo no lo veo que vaya, inclusive con la guerra con aranceles, cuando él hace estas, llamémoslo, aventuras alocadas, yo no creo que vaya con un plan único. Viste que muchas veces lo que suele pasar y las críticas en este tipo de cosas a Estados Unidos o inclusive otros países, pero lo vemos más con Estados Unidos porque es el más poderoso, es que van con una estrategia cerrada y después cuando no les funciona no saben cómo cambiarlo. Bueno, yo creo que con Trump pasa todo lo mismo. Él medio que dice, vamos tratando de buscar alguna de estas cuatro cosas. Claro. Y si ve que después le sale mucho mejor de lo que esperaba, quizás redobla. ¿Entendés? Uh-huh. Y es lo que estamos viendo hoy en Venezuela. Redobló, se la pasa reivindicando que dieron vuelta al gobierno, ya pasó por ahí el jefe de la CIA, ya pasó por ahí el jefe del Comando Sur, están mandando a todos sus ministros a que desfilen. Eso es claramente una demostración de poder, por decirlo de manera elegante. Claro. Y ahora lo estamos viendo con Irán. Él fue el primer día, dijo, vamos a crear un vacío de poder para que los iraníes vayan y toman el poder. Al día siguiente, cuando vio que ningún iraní salió de su casa para tomar el poder, y que no había generado él mismo con sus ataques un vacío de poder, porque también está esta lógica muy arcaica que tiene Estados Unidos de creer que le corta, estoy diciendo el formato como lo ven ellos, le cortás la cabeza a la serpiente, por decirlo alguna vez, y se muere la serpiente. Bueno, no funciona así. Lo intentaron hacer en Irak, no funciona así, lo intentaron hacer en Afganistán. Bueno, creyeron que iba a pasar en Irán, no pasó, y cuando no pasó, en realidad sabíamos que estaban haciendo armas nucleares, entonces hicimos esto para frenarlo. Entonces de repente el plan es otro. Entonces, si vos argumentás que ya detuviste las supuestas armas nucleares que nadie tiene evidencia de que esté haciendo, entonces ya te puedes retirar. Entonces, con el cambio de objetivo que se va planteando Trump, también vayan imaginando que está también preparando su salida. Claro. Porque él nunca se va a ir diciendo fracasé, ¿eh? No. Jamás.
No. Él lo que le gusta también es ser un ganador. La imagen de ganador. Es que no le gusta. Él es un ganador en su cabeza. No hay otra opción. Es verdad. Laura, tengo una consulta y esto desde la ignorancia completa te pregunto, porque hay un actor que no estamos mencionando y yo creo que, o sea, todavía no se metió, pero es una gran potencia que es China. ¿Hay algún escenario? La pregunta del millón. Claro, en el que China entre en este conflicto, ¿y cómo sería eso? ¿Crees vos? Mira, qué sé yo, escenarios, ahí están todos los escenarios que uno se pueda imaginar y que desee en su mente. Ahora, en la historia lo que nos muestra es que China no se mete. Ok, bien. ¿Puede cambiar la historia? Por supuesto que puede cambiar la historia. Pero yo lo que te diría es que yo no veo ningún... Primero que, a ver, China, vieron que ellos proyectan a 100 años, Sí. 50 años, bueno. En su proyección, lo que podemos ir analizando ahora es que cuando ellos plantean cómo van a hacer para ser la potencia mundial, ellos no plantean ir de choque y ganarle a Estados Unidos. Claro. Plantean algo que a mí me hace acordar un poco a la guerra de posiciones de Gramsci, que es vamos un frente a la vez. Entonces, ellos eligieron, me parece, hace tiempo el frente comercial. Primero, vamos a ganar la guerra comercial, vamos a ser los reyes del comercio mundial, vamos a controlarlo nosotros. En esa lógica, China no va a entrar en conflicto porque ellos saben que militarmente Estados Unidos lo supera y las consecuencias de una guerra entre Estados Unidos y China son impensables, primero y principal porque son dos potencias nucleares, pero yo creo que el límite de China para no meterse de alguna manera, quiere decir también puede ser influenciando a Irán, que es su aliado, es cuando realmente el comercio internacional empiece realmente a frenarse de manera globalizada. Claro. Entonces yo creo que China tiene margen para esperar un poco porque no es un poder que actúa en el corto plazo. A China nunca la vas a ver reaccionando el mismo día, al día siguiente. Digo reaccionando, no digo un comunicado, digo reaccionando de verdad. A Europa, a Estados Unidos, a otros países sí, es como que estamos todo el tiempo reaccionando, pero los chinos se toman su tiempo. Entonces tienen un margen. El comercio internacional ya está empezando a mostrar señales de que se está afectando una porción del planeta con vías comerciales muy importantes. Yo lo que no me imagino es una guerra larga, quiero decir, lo que está pasando en Ucrania, con este nivel de afectación, por ejemplo, de las principales vías comerciales de la energía global. Porque China, ahí sí le está complicando los planes a largo plazo a China. Perfecto. ¿Cómo China va a actuar en ese caso? Y es la pregunta del millón. Yo creo que China tiene suficiente influencia sobre Irán para quizás actuar de una manera donde no lo deje expuesto, y al mismo tiempo no veo una reacción, por lo menos militar ahora, de ningún caso. Perfecto. Menos mal. Bueno, Laura, la verdad clarísimo, teníamos ganas de charlar de este tema y nos viene muy bien que nos des tu mirada, así que te queremos agradecer por haber aportado un poquito de luz a lo que está pasando allá en Medio Oriente, entender un poco más cómo se originó y para dónde estamos yendo, sobre todo, más allá de todas las preguntas que nos deje esta situación. Pero bueno, te quiero agradecer, te liberamos, sé que estás ahora medio apurada para seguir con el laburo, seguramente... Les dejo Sí. algo para que miren el fin de semana. Por Dale. favor. El sábado Sí. se armó una cumbre en Florida, Estados Unidos, de Trump con todos sus aliados de la región, a los que va Milei. Ok. Ay, Dios. Para tenerlo en cuenta. Mi pregunta es, ¿Trump va a salir a pedir que, porque ya les pidió, por ejemplo, a los europeos, a sus aliados europeos, ya les pidió que aporten y ayuden en su ofensiva, prestándole bases, por ejemplo, en Medio Oriente? Obviamente los países latinoamericanos no tienen bases, pero mi pregunta es, ¿les va a pedir algún tipo de apoyo más allá del apoyo declarativo en la guerra? Apoyo que hasta ahora de manera muy muy enfática solamente dio Argentina. Claro. Bueno, vamos a prestarle atención y capaz te molestamos la semana que viene en función de lo que salga de este fin de semana, pero claramente es el tema en internacionales y es súper interesante escucharte y ver tu perspectiva de cómo viene esto. Te agradecemos mucho, Laura. No, a ustedes.
Bueno, era Laura Carpineta, nuestra periodista experta en asuntos internacionales del portal del Destape. Nos vamos a meter ahora de lleno, directo, en algunas cuestiones de política que pasaron en las últimas horas. Vamos a retomar algo que se mencionó ayer, que veíamos un poco en las últimas horas, que tiene que ver con el cambio en el gabinete, el último, el más reciente, que es la salida de Cuño Libarona del Ministerio de Justicia. Lo veíamos ayer, lo repasábamos hoy un poco en una de las burradas. Se oficializó el cambio que mencionábamos ayer, que es el ingreso de Juan Bautista Máiquez como nuevo ministro de Justicia. Máiquez, un hombre del riñón PRO, del riñón de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahí para ver el tuit de agradecimiento, ¿sí? Donde Máiquez esencialmente le agradece al presidente Milei por la decisión, por el rumbo tomado, pero hay una cuestión particular a detallar, sobre todo en el segundo párrafo, que dice: agradezco la menciona a Karina Milei, secretaria general de la presidencia, por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece el equipo político de gobierno. También el reconocimiento del trabajo de Cuño Libarona, y sigue para adelante. ¿Por qué es importante tener en cuenta la cuestión de la mención a Karina? Porque el movimiento y la salida de Cuño vino de la mano de la salida del segundo, del viceministro de Justicia, que es Sebastián Amerio. De hecho, era un hombre que se mencionaba desde el momento en el cual Cuño Libarona anunció que se iba a ir y que finalmente no se fue y se quedó un tiempo más. El nombre que aparecía como potencial reemplazo era el del viceministro Sebastián Amerio, un hombre de confianza de Santiago Caputo. Entonces acá había una discusión de quién terminaba en cabeza del Ministerio de Justicia. Bueno, no solo no fue Amerio, sino que además Amerio fue desplazado del ministerio. La asunción de Máiquez trajo además la salida de Sebastián Amerio y la designación de Santiago Viola, que es apoderado de la Libertad Avanza y es una figura muy cercana al riñón de Karina Milei. Podríamos decir, casi sin temor a equivocarnos, que la salida de Cuño fue un fortalecimiento del rol de Karina en el centro del poder político y una pérdida, una licuación de poder por parte de Caputo, que pareciera estar perdiendo terreno, ¿no? Pareciera como que progresivamente va perdiendo la centralidad que había tenido en este último tiempo. Tenemos ahí un tape de Cuño Libarona hablando de por qué o cuál es la razón detrás de la salida de Amerio. Vamos a escucharlo y ahí lo comentamos. Mariano, se habló mucho, yo no sé, digamos, por supuesto, intuyo que sí, no sé si me lo vas a decir, pero que fuiste sujeto de o por lo menos tu sucesión de una interna despiadada entre Karina Milei, que apostaba, digamos, a la dupla Máiquez-Viola, y Santiago Caputo, que era del team Amerio, Montenegro o algún otro, pero mantenerlo a Sebastián Amerio, que hoy se sorprendía con la noticia y se levantaba de su silla en la mitad de una sesión del Consejo de la Magistratura, una manera de dar a entender que no estaba muy al tanto del tema. Se habló mucho del poder de Amerio por sobre tu ministerio, se decía que era el ministro en las sombras. ¿Cuánto hubo de esto? Mira, vos preguntaste dos cosas distintas. Sí. En cuanto a la primera, no tengo ni idea. Yo soy técnico y me dedico a trabajar y tengo cordial relación con todos. No tengo problema con nadie. Es impresionante los mensajes divinos que recibí de muchísimos ministros y exministros y demás. En cuanto a lo segundo, a mí me dio mucha bronca siempre ese comentario de que Amerio manejaba. Sebastián estaba en el consejo, estaba en la política, y si vos te pones a ver todos los hitos que hizo el ministerio, fueron todos hitos que yo trabajé personalmente. La ley en ausencia la escribí yo, la ley de menores la escribí yo, el Código Penal lo escribí yo. Entonces, ¿qué es manejar el ministerio? Se calentó. Bueno, sí, claramente la salida de Cuño venía de la mano de un cuestionamiento a todos los que decían que el ministerio lo manejaba Amerio desde el segundo lugar. Y para despejar cualquier duda, Karina Milei dijo: ¿saben qué? Corte por lo sano, afuera los dos, se fue tanto Cuño como Amerio. Y esto es, como decíamos recién, claramente un triunfo del carinismo, de Karina Milei junto con los Menem, ¿sí? Otro más, ¿sí? Sigue acumulando triunfos, cosa que
si lo decimos muy simple, no sorprende, o no debería sorprender, ¿no? Digo, Karina es el jefe dicho por el propio Milei, con lo cual suponer que en algún momento en la disputa Karina Santiago Caputo iba a terminar posicionándose por Caputo suena medio extraño. Máiquez tiene una tarea por delante no pequeña, sino importante, porque hay 150 vacantes dentro del Poder Judicial, jueces y fiscales a cubrir, y me imagino, por la experiencia que tuvo la familia Máiquez en la ciudad de Buenos Aires con Macri, van a intentar hacer lo mismo en Nación. Esto es, asegurarse hacia adelante un Poder Judicial con personas afines, con personas cercanas, con personas del entorno de la familia judicial. Pero la pucha. Tenemos un segundo tema, que es el reclamo de ciertos sectores del empresariado, del establishment de la provincia de Córdoba, un reclamo por protección. El ministro Caputo participó ayer en un almuerzo en la Fundación Mediterránea en Córdoba. El clima fue diplomático, fue cordial, pero declara preocupación. Claro, porque en Córdoba tenemos un epicentro importante de la producción industrial, y entonces Pia Astori, que es la titular de la entidad de la Fundación Mediterránea, le pidió al gobierno que imite el proteccionismo de Donald Trump, y esto es que defienda la industria nacional y que cuide el ingreso de productos chinos. Sabés que hace un buen rato, sobre todo desde que asumió este gobierno, la importación de bienes finales de origen chino, lejos de achicarse, expandió, ¿sí? Muchísimo. En una contradicción, ¿no? Porque el gobierno es un gobierno que arrancó diciendo: nosotros con los chinos no vamos a tener negocios, no vamos a hacer nada. Bueno, la importación de productos chinos, de toda la gama de producción que se pueda importar, ha crecido fuertemente durante este gobierno. Y a pesar de esto, el ministro Caputo negaba un boom de importaciones. Lo que decía Caputo es que no, que en realidad la realidad productiva no tiene que ver con la importación fuerte de productos desde China, cosa que se choca de frente con la realidad, ¿sí? La histórica fábrica de tractores Pauni, localizada en Córdoba, entró en crisis, y Metalfor también registra paros por atrasos salariales, ¿sí? Estamos en una dinámica en la cual la industria en los grandes centros urbanos está retrocediendo por las importaciones, y el gobierno niega sistemáticamente esto. Salió también la Unión Industrial Argentina, la UIA, con un discurso endurecido, vamos a ponerlo con ciertas comillas o con cierta prudencia, ¿no? La UIA no tiene una postura muy crítica a gobiernos de las características del de Milei, pero tomó cierta distancia en un comunicado que se publicó ayer. Martín Rapalini, el presidente, cuestionó sobre todo los agravios del presidente de la Nación al sector, ¿sí? Acordate que hay algo que le encanta a Milei, que es deformar apellidos de personas para hacer humoradas, y entonces estuvo jugando con Piedrita para referirse a Roca, Don Chatarrín para Madanes Quintanilla. Bueno, estos chistes que hace Milei, bueno, no malísimo. caen. Y no, además de que son muy malos, en el sector industrial, que es un sector que viene bancando a pesar de que hace rato que no le conviene la ecuación económica de Milei, bueno, le cae mal que encima el gobierno les pegue y se intente burlarse sobre ellos. Dice que está en la industria en un momento crítico. Lo vimos acá varias veces cuando hablamos del uso de capacidad instalada, de la producción industrial, la producción automotriz. Salió el dato hoy, probablemente lo traiga para mañana, de la producción automotriz argentina, que sigue en caída libre. Bueno, y esencialmente lo que dice la entidad es que la falta de respeto y la falta de diálogo no ayuda a recuperar la confianza necesaria para promover las inversiones. Habría que decirle a la UIA que las inversiones no se van a gestar por buena onda y diálogo diplomático, sino por contexto económico que ayude a que sea tentador invertir. Qué cosa, ¿eh? Es tu amiga que sigue pensando que va a cambiar, él va a cambiar, no es así. No va a pasar, porque el modelo es así, porque el sistema funciona así. Sigamos con la situación social y la represión. Ayer fue miércoles y ya sabemos, lamentablemente estamos acostumbrados a que los miércoles son miércoles de represión. Ayer el foco en realidad estuvo puesto en el reclamo de los trabajadores de FATE, ¿sí? La jornada terminó con una violenta represión contra trabajadores de FATE frente a la Secretaría de Trabajo, donde se estaban manifestando, reclamando por el sostén de la empresa y el sostén de los puestos de trabajo. Los empleados se manifestaban por la reincorporación de los despedidos, ¿sí? 920 tras el cierre, y por ahora el conflicto continúa sin acuerdo, básicamente porque la empresa decide avanzar en el proceso de cierre, y esto incluye despido de todos los trabajadores, y del lado de los laburantes intentan casi como una especie de volver al pasado o volver al futuro, ver un poco lo que ya pasó, tratar de quedarse con los puestos de trabajo, sostener la producción como único resguardo y garantía de el lugar de trabajo. Según reportes, la policía avanzó contra los manifestantes
a pesar de que no se estaba bloqueando el carril del Metrobús. Recordemos que medio que la regla de la policía de Bullrich es que hay que dejar que circule el tránsito, que no se puede bloquear los caminos de circulación. Bueno, no estaba pasando esto y a pesar de eso decidieron reprimir a los manifestantes. Tenemos para escuchar un fragmento de lo que decía Alejandro Crespo, que es el secretario general del SUTNA, respecto a la represión de ayer. Yo lo que siento de las agrupaciones que vinieron el de hoy se van a manifestar fuertemente en contra porque sufrieron en carne propia lo que es el no respeto de estas autoridades de todo tipo, porque acá estaba la Policía Nacional, o sea la federal, y estaba la de la ciudad. Y entre los dos lo que hicieron fue un operativo de confusión, una emboscada para tratar de hacer que los trabajadores reaccionemos ante semejante provocación. Y heroicamente los compañeros se han comportado como señores, luchando por su puesto de trabajo, pero sin ningún tipo de provocación hacia esa policía que venía a provocarlos a ellos. Bueno, ahí lo escuchábamos a Alejandro Crespo, secretario del SUTNA, que estaba de alguna manera poniendo en evidencia que hay una conflictividad que el gobierno decide reprimir y que los trabajadores van a seguir protestando por la situación en la que se encuentran. Tenemos un último tema de este resumen que tiene que ver con la ley de glaciares que salió medio como por un tubo del Senado. Muy rápidamente en las sesiones extraordinarias consiguió el gobierno la media sanción. Recordábamos a los discursos de algunos diputados que sin tener mucha idea de lo que estaban hablando decían, bueno, pero si finalmente es un pedazo de piedra que no sirve para nada. Así salió la media sanción del Senado. Se suponía que el gobierno iba a hacer todo lo posible por apurar el tratamiento y también lograr una salida medio express de la ley de glaciares de la Cámara de Diputados, pero finalmente en el Congreso la oposición logró de alguna manera dilatar el plazo, imponer un poco de demora a partir de una estrategia bastante sensata, que es la de fijar audiencias públicas, ¿sí? Lo que se decidió fue fijar 2 audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo, audiencias en las cuales expertos tienen que ser convocados para dar cuenta de los efectos que puede tener la ley de glaciares o la modificación en la ley de glaciares, cosas positivas, negativas. Imagino que el gobierno intentará llevar algún otro exponente del sector hidrocarburífero para explicar que hace falta modificar la ley, pero bueno, esto en principio dilata un poco el plazo. ¿Sí? El gobierno esperaba poder tener confirmada la ley, aprobada la ley durante el mes de marzo. Se supone que el nuevo plazo ahora va a ser para el mes de abril. Veremos cómo sigue la discusión en el Congreso, pero es indiscutible que este año va a ser un año de mucha tensión, mucho debate en el Congreso Nacional. Hacemos una tandita, un tema y seguimos hasta las 12 en Pórtate Bien.